Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos aquí a una profesional psicóloga, Mari Carmen, y también a una compañera que padece la enfermedad rara crónica, que es sobre el tema que vamos a hablar, Inmaculada, y otros compañeros que somos de la Facultad de Ciencias de la Educación y estamos en el grado de segundo de Educación Social. Tenemos a María, Teresa, Javi, Álvaro y yo, María. Y vamos a proceder en nuestro podcast a hacer unas preguntas y respuestas de las personas que tenemos aquí. Vamos a empezar con Mari Carmen, psicóloga, planteándole la pregunta respecto al tema de las enfermedades raras y crónicas. ¿Cómo ve el desconocimiento médico que hay ante estas enfermedades raras y crónicas? Bueno, buenas tardes. Yo tengo, al respecto de todo este tema, puedo hablar desde mi experiencia que en lo que trabajo, que llevo 24 años trabajando de psicóloga en una comunidad terapéutica, un centro de rehabilitación de adicciones y enfermedades mentales. Y bueno, desde ahí pues puedo decir que sí, y además eso lo he vivido en los años de experiencia, que sí, efectivamente hay todavía desconocimiento por muchos médicos, supongo que en algunos por falta de formación en la carrera sobre lo que son las adicciones. Claro, ellos sobre enfermedades mentales sí que son los primeros que atienden en salud primaria, pero de adicciones no tienen tantos conocimientos y sí muchos prejuicios al respecto, tal vez cada vez menos en gente más joven. Vale, pues ahora la siguiente pregunta va a ir dirigida hacia ti, que es: ¿cuándo notaste que empezaste a tener problemas? O sea, bueno, yo como tal no lo noté, porque cuando tienes esta enfermedad te tienen que decir que tú la tienes, porque en mi caso, ¿os lo puedo explicar? En mi caso, mi enfermedad es, o sea, veo nítido, lo poco que veo es muy nítido, pero la diferencia es que como que mi campo visual se va reduciendo. Entonces sí, yo creo que como yo ven todo el mundo, es muy difícil que tú te des cuenta de que realmente tienes una enfermedad. Entonces ya jugaba baloncesto y mi padre me dijo: oye, pierdes algunas pelotillas, no sé qué, y ya dije que me quería cambiar de equipo, pero y sacarme la moto, porque ese equipo pues me pillaba lejos. Y ya me dijo mi padre: primero te vamos a hacer una prueba, porque esta enfermedad es hereditaria y ya la tiene toda mi familia por parte de madre, y eso, me hicieron las pruebas y efectivamente pues tenía la enfermedad. Vale, muy bien. Ahora vamos a ir con una segunda pregunta para la profesional y... Gracias. Qué gracioso. Hombre, profesional eres. Venga, lo que te queremos preguntar es: ¿cómo influye el diagnóstico tardío o incierto en la salud mental de los pacientes con enfermedades raras y qué herramientas psicológicas se pueden utilizar para acompañarlo en el proceso? Claro. Trabajando siempre la concienciación, con información sobre su enfermedad, como con cualquier otra enfermedad. Primero es trabajar que ellos tengan información de su enfermedad para generar esa concienciación de su enfermedad, para poder hacer un proceso de aceptación y de responsabilización de lo que conlleva toda la enfermedad, aprendiendo a ser mejores cuidadores de ellos mismos, evitando el rol de víctima que tanto perjudica al bienestar emocional y, por otro lado, al avance. Siempre hay que partir que el que tenga cualquier tipo de problema, lo suyo es que tenga información, lo mismo que el diabético, cualquier persona, el que tiene una adicción, una enfermedad rara, que él, para poder llegar a ese proceso de concienciación, tiene que tener también una información adecuada. Claro, porque en realidad si tú tienes una enfermedad y no la aceptas, nunca vas a iniciar un cambio. Efectivamente. Primero es aceptar para cambiar. Si no lo aceptas, ahí
Bueno, porque mucha gente se pasa mucho tiempo negando que tiene una enfermedad. Si lo niega, entonces no va ni a profesionales, ni inicia un tratamiento, ni nada, o se resiste, o está ahí luchando en contra, que lo que está haciendo es perjudicarse cada vez más. A partir de que se hace la aceptación, pues ya todo puede avanzar, tener mejores cuidados y a tener menos sufrimiento también. ¿Y cómo se podría llegar al punto para ayudar a la persona de que acepte que tiene esa enfermedad para proceder a asistir a un profesional? Pues buena pregunta porque no siempre, claro, así, dicho en teoría como lo hemos dicho antes, muy bien, pero lo que acabas de preguntar, bueno, en lo que yo trabajo, que muchos se pueden tirar tiempo negando que tienen la adicción, pues en principio no juzgando a la persona, sino dándole información lo más aséptica posible y lo más acertada. Una analítica, por ejemplo, quien abusa de alcohol y está ya a un nivel muy avanzado, una analítica donde le indique cómo está su hígado, cómo, si tiene anemia, en fin, todo eso, información correcta, lo más correcta posible, con una actitud siempre del profesional lo más cercano posible, que evitando los juicios. Se trabaja la aceptación siempre y cuando el profesional evite, no enjuiciando, sino acompañando siempre, para motivar y para que pueda, que note que por parte del profesional no hay rechazo, porque ahí son muy sensibles a que hay rechazo y hay prejuicio, y entonces eso no ayuda. Con una actitud, sobre todo, que a veces no son los conocimientos, es un lenguaje no verbal. En el lenguaje no verbal es donde expresamos que estamos aceptando a la otra persona y no la estamos enjuiciando ni condenando, sin prejuicio. Es que también es muy importante, sobre todo antes de empezar ese proceso y conocer a la persona, sobre todo muy importante no tirar de prejuicios antes de conocerla. Y bueno, Isma, me gustaría preguntarte, nos gustaría preguntarte cómo y qué fue lo que sentiste cuando te dieron el diagnóstico. Sentir, obviamente creo que, en plan, os lo imaginé, me sentí fatal, lloré un mogollón, pero más, el sufrimiento fue más por lo que perdía que en sí la enfermedad, porque digo, vale, de todas las enfermedades crónicas visuales que hay, la mía tampoco es tan mala, pero es que desde chiquitilla tener el sueño de conducir, que te lo quiten, que te guste mucho jugar a un deporte y que justamente te digan que ya no puedes jugar a ese deporte porque no va a ser lo suficientemente bueno. Entonces eso es como un sufrimiento pues que sí, que duele y al principio es difícil de canalizar, pero luego asumes que actualmente no hay una cura y que tienes que vivir con ello y lo afrontas con la mejor cara posible porque no te queda otra. Con aceptación. Valga la redundancia. Y siguiendo las preguntas, ¿podrías contarnos cómo desde tu rol como psicóloga, cómo acompaña a los pacientes que tienen las enfermedades raras y crónicas? Bueno, no sé si en esta os referí a cómo se le acompaña y se le ayuda en los desafíos emocionales. Sí. Uh-huh. Bueno, que este es, digamos, el punto más importante en los problemas de adicciones y de enfermedad mental, que es el desafío de los más importantes, como he dicho. Es enseñarle a ellos a que aprendan, que no siempre es fácil, a saber estar con el malestar. Es decir, no es
justo todo lo contrario, no es de manera sumisa, y esto te ha tocado, no, es decir, ayudándole a regular mejor sus emociones, a manejar mejor sus emociones, fundamentalmente a saber manejar los estados emocionales negativos, como la ansiedad, la ira, el estrés, estados depresivos, miedo, desesperación, en fin, lo que acarrea el sufrimiento que tienen, saber manejar y aliviar ese sentimiento, ese sufrimiento. Bueno, y todo esto hay programas ya muy interesantes, muy validados científicamente, por lo que son los programas de mindfulness y los programas de compasión y autocompasión, que justamente van a eso, a trabajar, saber estar aceptando sus dificultades y aliviando su sufrimiento. Y luego, claro, por otro lado es que a veces el entorno es fundamental, pues al entorno se le puede ayudar, en primer lugar, dándole una base educativa, por decirlo, ¿no? De alguna manera, y formativa de lo que consiste estos problemas de salud o enfermedad para no incrementar el malestar en ellos, para que se siga de manera coherente trabajando con los profesionales en todo este proceso de aceptación y avance. Para que ellos aprendan a dejarse guiar y aceptar las pautas de los profesionales, para no incrementar aún más el sufrimiento de los pacientes. Y, en fin, todo esto, pues, trabajándolo, enseñándole a manejar todo este mundo emocional con cariño y también con límites, para que tengan más calidad de vida y disminuyan, pues bueno, otros muchos problemas, y no ir incrementando. A veces las familias, en ellos es más fácil trabajar todo esto y lo pueden asumir más fácilmente si están receptivos a mejorar, a aliviar su sufrimiento. Luego muchas familias es difícil, no siempre van de manera coherente la familia con ellos, porque muchas familias hay ya también mucho rechazo por parte de la familia y no hay aceptación, y no hay aceptación del paciente, del problema, de la enfermedad, y todo eso también es un proceso educativo de ir desmontando pues falsas creencias y acompañando a las familias que no tienen por qué tener la preparación que tienen los profesionales. Pero bueno, todo eso se trabaja también, tanto la formación como las actitudes. Claro, también un poco por eso a veces la persona que padece la enfermedad a lo mejor le cuesta llegar a ese proceso de superación y aceptación porque no tiene una familia o un entorno que la apoye. Entonces, a través también por el desconocimiento y demás, y como no recibe ese apoyo emocional ni familiar, pues también a lo mejor tarda o siempre va a estar negando lo que padece. Efectivamente, sí. Es fundamental, el apoyo familiar es fundamental. Cuando hay coherencia y hay apoyo familiar, es todo sumar para facilitar esos procesos de cambio. Claro, la familia, entonces, supongo también que en otras muchas enfermedades raras o enfermedades que no tienen siempre una aceptación social adecuada, porque por prejuicios y demás, que está enfermo de corazón y todo o diabético, pues sí, un apoyo total, pero enfermedades mentales y adicciones, por ejemplo, no es así. No es así, en la familia a veces es también un trabajo considerable. Claro. Y es que también si desde la familia no se le apoya y esa persona realmente por sí sola no puede, es que nunca va a conseguir estar bien. Es muy difícil, es muy difícil. El entorno familiar que apoye y que arrope es fundamental. Ese acompañamiento, claro, porque ya por sí estas personas, pues bueno, hay no solamente sufrimiento, sino que luego pues hay otros problemas de inserción social, laboral, en fin, es que hay muchas. El equipo médico te puede ayudar, pero es que quien está en tu día a día es tu familia. Sí. Y muchas veces la familia también tiene como
ese sentimiento, como ha dicho también Marian antes, de miedo a lo desconocido. Y es normal, es que no podemos pedir que... es normal que las familias pues tengan miedo, problemas también de ansiedad, de estrés, cuando en una casa hay alguien que tiene una enfermedad, pero cualquiera, es que la familia, todo eso es normal, es de entender que haya miedo, resistencia, negaciones. ¿Por qué? Pues porque no todas las familias tienen el mismo nivel, la misma actitud, y hay que ayudarles, a las familias hay que ayudarles también y acompañarlas desde los profesionales, claro. ¿Y Lo usted pueden cree hacer. que en casos muy extremos en los que la familia, incluso con esa educación, se niegan a aprender, ¿no?, a aceptar esa situación, considera que sería más apropiado que la persona que padezca la enfermedad tenga que cortar lazos con ellos? Es que claro, si A veces- depende mucho de su familia o de alguien, pues puede suceder que igual no puedan sentirse tan, como he dicho, en plan, se sienten mal y todo eso. Entonces, si no conseguimos cortar esos lazos y necesitan de alguien que le apoye, ¿qué le pasa a esas personas? Hay algunos porque están muy solos. Algunos ya los lazos familiares es que ya están totalmente rotos. Y bueno, muy buena pregunta. Porque es que a veces cuando hay familias que o bien por resistencia o porque ya ha habido una historia muy larga de muchos años con esa enfermedad mental, que la mayoría de los enfermos mentales tienen problemas también de abuso de sustancias, especialmente de cannabis, y en fin, que pues hay familias que es verdad que son contraproducentes, pero por eso desde las instituciones públicas en salud mental están los pisos tutelados, en adiciones están las comunidades, los pisos también de reinserción, de que a veces es verdad que ya no siempre está la familia ahí, o porque son padres muy mayores, que ya no están como para poder hacer esa labor de apoyo. Pues luego están los servicios sociales, las instituciones públicas. Ahí están las instituciones públicas que deben, digamos, sustituir de alguna manera, no es sustituir, pero bueno, compensar, apoyar, sí, pero es que eso, en fin, donde no llega la familia, tiene que estar los asuntos sociales, Claro, y en sí. fin. Y Isma, ¿a ti cómo te afecta esto en tu vida cotidiana o al día a día? Como tal, por la mañana, o sea, cuando es de día no me afecta tanto. O sea, sí es verdad que si, por ejemplo, la facultad está un poco más oscura de lo normal, pues sí es verdad que me puedo chocar. O sea, si me cruza alguien súper rápido, pues al no entrar en lo que yo veo, me lo como. Pero donde más lo noto es por la noche, porque como que me da inseguridad salir sola y no ves un escalón y estás constantemente chocándome con la farola o cayéndome porque no he visto el escalón. Entonces eso, no, se me ha olvidado la pregunta. Que ¿Cómo te afectaba Ah. en plan, tu enfermedad Vale. al día a día? Entonces eso, a nivel físico o me sienta... A veces se me olvida la enfermedad, ¿no? O sea, si un día no me choco o sale todo perfecto y hay como muchísima luz, pues me siento espléndida y súper contenta de decir, bueno, pues hoy parecía que no estaba la enfermedad presente. Pero eso de normal es una inseguridad, me hace sentir regulinchi, porque qué pena las personas con las que me choco que no tienen culpa de nada. Pero de normal creo que me lo tomo demasiado bien para lo fea que es la enfermedad. Y entonces, psicológicamente o emocionalmente, ¿cómo te afecta? O como ya no solamente lo que te pase, sino cómo tú te lo tomas y cómo piensas en ello. Pues depende del día también, o sea, de normal es eso, como que intento no pensar o pensarlo, pero de forma positiva. Pero sí es verdad que hay días, o por ejemplo ahora que voy de Erasmus, he intentado como ponerme obstáculos para decir, como tienes una enfermedad no puedes ir, o la gente no te va a ayudar lo suficiente como para que te lo pases bien y tu experiencia va a ser peor que las de otras personas. Entonces, no sé, psicológicamente bien. Es verdad que hay días que digo, en un futuro me voy a quedar ciega y digo, vaya mierda, y me pongo tristona.
O alguien me dice, ¿te vas a sacar el coche? Y digo yo, bueno. Es que a veces directamente ni explica la enfermedad porque es tan larga que dices, no, ya está, no me lo he sacado. Pero eso, considero que me lo tomo bastante bien, pero hay veces o ocasiones que digo, joder, una ayudilla aquí no vendría nada mal. Claro, yo, por ejemplo, que también tengo una enfermedad visual, pienso que es lo que se ha dicho antes, cuando una persona tiene una enfermedad que claramente a simple vista se ve, como que actuamos de una manera distinta con ella o intentamos ayudarla, pero cuando no se ve, aunque tú lo digas o aunque tú tengas ciertas limitaciones, los demás como que no se lo creen, como si ella se fuese chocando, por ejemplo, con la gente porque le apeteciese. Claro. Entonces, también está súper bien que te lo tomes como de buena manera, porque realmente si tienes que convivir con ellos, qué mejor manera de tomárselo. Sí. Hay veces, hay veces que es contradictorio porque cuando, a ver cómo lo explico, te molesta el hecho de que las personas de tu alrededor, aun habiéndole contado que tienes la enfermedad, no se acuerden y no te ayuden o no te cojan cuando te ven necesitar de decir, ay, ya se está poniendo oscuro y me necesita ayuda. Y a veces como que quieres luchar por esa independencia de decir, venga, yo puedo, no necesito que me cojan, o venga, por el pub voy a ir intentando esquivar a la gente, pero es que hay veces que dices, bueno, en este momento me gustaría que mi amiga me cogiera y diría, ay, la pobre, en plan, que no quiero dar pena, pero sí es verdad que hay veces que digo, una ayudilla no estaría mal, claro. Vale, yo iba a preguntarte a ti también un poco, que si tú has notado que la gente, dependiendo de la edad que tenga, se toma los diagnósticos de una manera o de otra, o que la edad nos afecta en la forma de aceptarlo. Bueno, importa, a ver, sí y no. Los más jóvenes, lógicamente, pues no es lo mismo uno de 18 que uno de 40, es el nivel de madurez. Es la madurez. Si una persona tiene un nivel de madurez ya más adecuado, pues es más fácil de afrontar ese diagnóstico y de aceptarlo. Que sí, el que tiene más madurez. Y no sé si también antes me habíais preguntado, era no solamente la edad y era otro aspecto, ¿no? Etapa, quizás, ¿no? Eso, etapa, claro. sí. No solamente la edad, sino también en la etapa que se encuentre esa persona. Esto es, para llegar a la aceptación hay que hacer un proceso. Esto tiene como referencia un modelo teórico que se puede aplicar a muchas enfermedades. Según la etapa que se encuentre, puede estar una persona que no tenga para nada conciencia de problema, niegue, rechace totalmente lo que le pasa, entonces ahí no se puede trabajar, porque si niega que tiene un abuso de alcohol, que tiene abuso de cocaína, que si lo niega, ahí no se puede hacer nada. Tiene que estar en una etapa ya la persona con conciencia de problema y motivado, para que entonces sí, tiene que estar receptivo para que se pueda hacer el tratamiento en las mejores condiciones, y entonces pues puede ser, pues muy bien, se hace muy bien cuando llega un paciente que no todo, con una madurez adecuada y en una etapa en el que está muy receptivo y muy motivado, pues eso es un proceso de cambio muy bonito, donde le va acompañando, él va, que el tratamiento no es un sufrimiento, puede ir haciéndolo sintiéndose muy bien con él mismo porque está en un buen momento, pero eso generalmente en adicciones lo van haciendo antes lo que es los centros de tratamiento ambulatorios, ya van trabajando la concienciación y la motivación para que se vayan a una comunidad terapéutica. Si no se ha hecho no han superado esa etapa de estar concienciados y motivados, entonces pues la etapa dice, mira, si es que esto está en una etapa
precontemplativa, que ni contempla que tiene una enfermedad, ni está que la niega, se resiste y entonces como que no se puede trabajar. Pero es que... Es la etapa entonces, adecuada. Si no se trabaja con ellos, no entran en las comunidades terapéuticas. Sí, sí entran, claro, si es que eso no siempre todos vienen motivados, es que va, sí pueden entrar, que digo generalmente, y lo suyo es que lo trabajen antes, previamente, que vengan motivados a la comunidad, pero que hay muchos que para nada no vienen motivados, eso se nota y luego también se puede ir trabajando. Algunos vienen, por ejemplo, los que vienen derivados de los módulos terapéuticos de las prisiones, pues claro, su mayor motivación, y es la que tendríamos todos, es salir de la prisión. Claro, salen de la prisión y se van a un entorno en la naturaleza donde, en fin, que en otras condiciones bastante más agradables y en mejores condiciones a todos los niveles, pues la motivación es salir de la prisión, pero puede ser compatible, y primero las primeras semanas se lo vas diciendo, mira, esto está muy bien que tú quieras salir de la prisión, pero bueno, se supone que tienes que también tener motivación para aquí integrarte en la comunidad, en el programa y todo esto. No me estés preguntando continuamente que cuando sales, porque es que eso estoy viendo que entonces tu motivación, que me parece muy bien que tengas ganas de salir, pero bueno, que vamos a ver, que no disimula un poco, total. No, pero luego todo esto, luego es fácil de... o como el que llega al CPD tampoco se le va trabajando. El CPD es Centro de Tratamiento Ambulatorio de atención a las adicciones. Pues bueno, llegan el primer día por presión familiar, los jóvenes siempre por presión familiar. Ay, y anda que no se nota la presión familiar, o llegan a la comunidad el padre aquí o la madre, y la madre con el bolso aquí en medio, la madre, el niño en medio, y escoltados por el padre y por la madre. Totalmente, nada más, así, el lenguaje no verbal, ve que ahí que lo han traído totalmente presionado. Pero luego todo eso se va trabajando también, todas esas etapas de procesos de cambio se va trabajando. Tú vas trabajando la concienciación con información correcta de cómo está, de sus consecuencias, de tal, de... Todo eso se va trabajando, que a lo mejor los primeros 15 días tú dices, bueno, no ha venido muy motivado, pero luego lo vas viendo que se va motivando y que va mejorando. Y el que no está motivado, que no acepta normas, que no llega, incumple, no va a la terapia, lo pone en el horario, se las harta individuales, en grupo, se escaquea de todo, pone excusas de todo, va causando problemas de todo, pues se le invita y se le expulsa, pues porque no está haciendo nada, está molestando a los demás y no, vamos, en algunos es que hay que decirle, pues mira, no es tu momento. Tú puedes pedir esto cuando te dé la gana, que aquí no hay, digamos... ¿Eso es público? Es público, claro. Vale, sí, entonces algunos. ¿habrá una lista de espera o...? Hay lista de espera de toda Andalucía. Pero esto me ha pasado, a lo mejor en 4 años me ha pasado con uno. Que no suele, es muy infrecuente. Y los de prisión puede venir así un poco primero por la motivación de salir, de tal, pero luego van funcionando muy bien por la cuenta que les traen. Porque si no funciona bien, lo puedes devolver a prisión. Entonces ahí no suelen funcionar muy bien y algunos vienen con muy buena motivación. Sí. Bueno, pues continuando un poco con este partido de ping-pong, ¿no? De preguntas que rebotan, ¿no? Vamos, le pasamos la pelota a Isma y le preguntamos ¿qué tipo de apoyo sientes que necesitas y que a veces no recibes, ya sea del entorno familiar, social o sanitario? ¿Apoyo en qué sentido? Pues ya, ayuda que te puedan facilitar, imagino yo, tu vida, tu día a día. Mira, yo si quieres te pongo un ejemplo así súper reciente que hemos tenido en clase, no sé si te importa que lo cuente. No, lo de las no te cintas. preocupes. Por ejemplo, nuestra compañera Marian tiene un problema visual y llevaba pidiendo durante un tiempo una Cintas cinta deslizantes. negra que le permitiesen ver mejor los escalones para entrar a la facultad. Bueno, pues llevamos 2 años en la universidad y todavía no le han puesto las cintas negras. Entonces, es por ejemplo una cosa básica que como alumna de la Universidad de Granada te deberían de proporcionar, porque no es que ella quiera ver las escaleras más bonitas con una cinta.
y que, por ejemplo, pues de cierta manera no se ha sentido apoyada por parte de la universidad. En cambio, por parte de los compañeros y demás me he sentido apoyada porque desde el primer momento pues han intercedido y han convocado mucho lío y demás, y ahora pues más o menos creo que lo vamos a conseguir. Porque supuestamente están en ello, porque es que lo que ha comentado antes la profesora, que se echan una bola uno a otro. Entonces eso es lo que queríamos preguntarte, que a ti, ¿cómo te afecta? Si quieres ¿En repetir la qué- pregunta, ¿sí? qué- ¿Qué tipo de apoyo sientes que necesitas, pero que a veces o directamente nunca recibes, ya sea por parte del entorno familiar, social o el sanitario? Pues mayormente lo que he comentado antes de las noches, que mi entorno sepa que voy a necesitar ayuda casi siempre. En la facultad, lo que me pasa como un poco a Marian, los escalones grises me matan. O sea, es que no ponen, o sea, son todos grises y de seguido, y entonces como que te cuesta también diferenciar el contraste y no, es horroroso. Si pusieran la cintita esa en todas las escaleras, la agradecería. Pero mayoritariamente es como que ese apoyo no lo suelo pedir, o por ejemplo en la facultad también me gustaría que la mayoría de las zonas estuviera bien alumbrada, pero al final es como una indefensión aprendida. Es decir, es que no puedo hacer nada contra esto, o si lo pido no me lo van a dar, entonces me quedo en esta situación, me amoldo yo y ya pues si me choco o lo que sea, pues ya es lo que me toca. Y eso a nivel sanitario, ojalá que se suministrara más ayuda económica a lo que viene siendo el estudio, la investigación de las enfermedades raras, y que en un futuro hubiera una cura. Pero bueno, ya ahí eso es más difícil de pedir. O sea, si es difícil lo de la etiqueta, ya que haya dinero. El caso es que no es difícil. Lo que pasa es que como es algo tan, al menos como yo lo veo, es algo que no es tan dentro de la norma, ¿no? No es algo tan común, ¿no? Les cuesta, ¿no? A la gente le cuesta mucho como asumir esta clase de cosas, y deciden como dejarla un poco de lado porque creen que tampoco es para tanto. Sí. Claro, ellos igual no conocen a alguien que tenga ese problema, y entonces no pueden verse reflejado, pueden ver reflejado el problema en ellos mismos. Es como que les falta empatía para esos casos. También un poco creo que pasa eso, un poco de desinterés general social, sanitario, porque cuando se trata de una enfermedad rara, como afecta, por ejemplo, de 100 personas, afecta solo a una, entonces por eso no hay esa gran intervención global y demás. Por ejemplo, cuando una enfermedad afecta a muchísimas personas, se invierte más económicamente en la investigación, en proyectos o programas que puedan ayudar, en cura, en medicina, etc. Por ejemplo, el COVID, como afectó globalmente, se crearon unas vacunas en X tiempo, tiempo récord, que sí que es verdad que a lo mejor el cáncer sí afecta mucho y está, pero aún así a día de hoy se sigue investigando continuamente. No es como, por ejemplo, las enfermedades estas que son más poco comunes, enfermedades visuales raras, auditivas, etc., de algún tipo de enfermedad. Claro, yo, por ejemplo, en mi caso me sentí muy poco respaldada por lo que es los sanitarios. Y si no es por mi madre, por ejemplo, que se volcó, y yo siendo de Granada no conseguí ningún profesional médico. Todos me decían que tenían que operarme con urgencia, pero en ningún lado operaban. Tuve que irme hasta Barcelona para conseguir no perder la visión. Entonces realmente pienso que aunque una enfermedad no la conozcan o no la padezcan tanta parte de la población, la sigue padeciendo la población, y también hace falta invertir en eso. ¿Qué pasa? Que como somos menos, no se nos escucha, o se nos tiene como un poco más olvidado. Ya, es que priorizan antes a las enfermedades que la padecen más personas, y luego ya los otros, como dices tú, básicamente eso, estamos olvidados porque primero se enfocan en lo que afecta más y luego ya los demás pues a tomar viento, por así decirlo. Eso lo que fomenta es un negocio para las clínicas privadas, porque las clínicas privadas se especializan en ese tipo de patologías y lo hacen cobrándote un dineral, porque es que son las únicas que lo hacen. Es que en cuanto a eso también es que tira mucho el interés.
Porque la gente que padece de algún tipo de enfermedad que es poco común, pues el sistema tanto social como sanitario pues no se vuelca mucho en ello. Y pues la gente es como que tratan de invisibilizar más a las personas que ya están invisibilizadas y como que se le intenta dar una voz que muchas veces no quieren escuchar. Supongo que a fin de cuentas eso es lo malo de tener un sistema tan frío, ¿no? Tan basado en la eficiencia, en buscar el interés propio más que el común, que al final se termina dejando de lado un poco estas problemáticas que son más específicas para otros. Se deciden centrar en lo general porque es más eficiente, ¿no? Le sale mejor al final. Claro, yo en tu caso no sé si, por ejemplo, has notado que había cosas que los pacientes necesitaban porque es que eran básicas a lo mejor para ellos y que el centro no se las ha proporcionado por los motivos que sea. Bueno, a ver, luego todo esto también, cada centro tiene normativas de hace 30 años que ya están obsoletas, que bueno, cosas que se basan más en los prejuicios que no en verdad en que eso. Bueno, hay cambios que se pueden hacer y que no cuestan dinero, que se van pasando como antes decía, y lo que pasaba en la facultad de no poner una pegatina para que ella facilitarle, luego hay cosas pues que sí pasan en todos lados, sí. No sé si es que me he perdido un poquito porque ¿cuál es la pregunta más? La pregunta. Con la que era que si alguna vez ha sentido como que le ha faltado apoyo por parte de sus compañeros o de la facultad o de... Bueno, sí, de la institución, claro. De la institución. Hoy, Dios mío, si yo contara, claro, pero bueno, era también lo que estaba respondiendo, que a veces pasan cosas usando unos criterios de hace 30 años que ya no se pueden aplicar a la actualidad. Por ejemplo, ahora cada vez más hay en estos últimos años, no solamente pacientes con patología de adicciones, sino con muchos trastornos de personalidad. Sobre todo los más problemáticos en la comunidad, en la convivencia, son los trastornos límites de personalidad, que lo normal en ellos es que tengan a veces explosiones y descontroles muy altos y que desde mi punto de vista a algunos se le ha expulsado cuando no se ha respetado que bueno, que esto hay que ser más tolerante con ellos, no tampoco sino que se podrían haber solucionado de otra manera, con más tolerancia, con otro tipo de intervención para evitar que no se pierdan casos, tanto por explosiones que bueno, que cada vez ellos las van disminuyendo, son menos frecuentes y menos intensas, pero que las van a tener, aunque estén medicados, aunque vayan aprendiendo otras habilidades de manejo emocional y de aceptar las normas y todo eso. Yo me voy a jubilar ya, muy en breve, dentro de nada, a finales de julio, pensando que estas cosas no deberían de pasar porque ya están obsoletas y hay que ser más humanos y bueno, y con ello usar otra. Y bueno, por ejemplo, hasta algunos cuando pienso que si dan un positivo cuando vienen de regreso de una salida tampoco se les debería de expulsar, porque si había una buena evolución en el que haya un consumo puntual no significa que bueno, que hay que seguir trabajando con ellos. Y en fin, no me voy a alargar porque esto ya sería muy extenso para vosotros y no viene al caso. Vale, ya Aima, te iba a hacer la pregunta. ¿Alguna vez te has sentido rechazada en el ámbito laboral por padecer la enfermedad? Y si ha sido así, ¿de qué manera? Vale. Como tal no, porque no he ejercido tampoco al trabajar o a hacer entrevistas. Sí, es verdad que trabajé una vez
en un sitio, pero gracias a la ONCE, o sea que estaba como todo súper accesible y tal. Pero sí es verdad que desde que tuve la enfermedad, mis padres me dijeron, por tener esta enfermedad se te van a cerrar muchas puertas, ni guardia civil, ni bombero, ni yo que sé, médica, porque menos mal que no es el caso, pero si hubiera querido ser bombera o yo que sé, guardia civil o nacional, hubiera sido una putada el hecho de decir, tío, es mi mayor sueño y otra vez se me están cerrando puertas. Pero bueno, que por ahora no. Sí es verdad que es un poco inseguridad el hecho de decir, a lo mejor en un futuro no me aceptan en este trabajo porque tengo una enfermedad. Pero bueno, ya ahí supongo que lucharé por ello y diré, estos son mis beneficios, esto es lo que yo puedo hacer y ya en base a eso tú me coges o no me coges. ¿Y tú has sentido a lo mejor a veces o al principio, no sé, algún tipo de prejuicios por parte de tu familia? A lo mejor tus padres sí te apoyaban, pero a lo mejor otros familiares tuyos, no sé. Por suerte no, porque como he dicho antes, toda mi familia por parte de madre tiene la enfermedad y mi padre sí es verdad que es súper empático para lo de la enfermedad. Hay casos de mis tíos que tienen la misma enfermedad que se niegan a decir, tengo esta enfermedad y no puedo hacer tales cosas, entonces eso como que te hace sentir un poco más de decir, bueno, no sé, es raro, pero es que se me olvidan las preguntas. Sí, que si has recibido prejuicios o has sentido como por parte de tu familia. No, creo que por parte de mi familia como tal no. Hay veces que también se le olvida a alguien y dices, bueno, eres mi tía, deberías de acordarte que tengo una enfermedad, pero es totalmente normal, porque a mí también se me olvidaría, pero a nivel de prejuicios creo que no he tenido, así que yo recuerde. Bueno, me alegro, la verdad, de que no hayas tenido problemas con nada de esto, pero aquí la siguiente pregunta que queremos proponer, ¿no? Ya, es ¿qué consejos darías tanto a una persona que está pasando por esta situación como a su red de apoyo? Bueno, consejo no es exactamente una palabra que me guste mucho. Queda, pues también a una a ver, no, claro, a ver si, entusiasme. no, sí. Queda como más profesional, más serio decir pautas, indicaciones, Sí, creo estas que cosas, tienes razón, sí. ¿sabes? Lo de consejo es que ya ahí parece que va implícito lo del juicio, que lo que ellos están, lo está como un prejuicio de cierto, digamos, descrédito a la familia, entonces tampoco se la puede culpar a la familia de que no son profesionales. Entonces, ayudarles pues de la manera, con indicaciones lo más clara posible y bueno, clara y que puedan ser realistas. Y realistas, porque a veces no se le puede pedir a la familia ciertas cosas que sabes que tú estás viendo el ambiente y las limitaciones que tiene esa familia, entonces también en eso, pues bueno, lo más sencillo posible para que ellos realmente lo puedan llevar a hacer. Claro, tiene que funcionar dentro de las propias limitaciones del entorno, si no, no hay forma de llevar nada a cabo, sí. Bueno, Inma, me gustaría preguntarte qué ha sido lo más difícil de hacer entender a los demás sobre tu enfermedad y qué te gustaría que la sociedad supiera o cambiara al respecto. Me has pillado, o sea, ¿qué es lo que más difícil me ha parecido a mí comunicar? ¿O no entiendo la pregunta? Sí, en plan, sobre los demás, que es lo más difícil que ellos han entendido sobre tu enfermedad. Pues que de normal la gente no me pregunta, o sea, entiendo que le dé cosita. Yo, si en algún momento coincidís con una persona así, prefiero, o sea, para mi parecer, a mí me gustaría que la gente que me preguntara, obviamente desde el respeto, porque yo encantada de contar, prefiero que tú sepas todas las dificultades que yo tengo y te amolde o no, ya esa es tu decisión, pero prefiero que tú o a la gente lo sepa todo y ya en base a eso se amolde. Entonces, se me ha olvidado otra vez la pregunta. Es como que Azúcar, necesitáis un poquito.
¿no? No, muchas gracias. Repítesela. Sobre, en plan, ¿cómo haces para entender a los demás sobre tu enfermedad? ¿Cómo, O sea, ¿cómo entienden ellos? ¿Cómo tú le explicas a los demás que tú tienes un problema visual, por ejemplo, cuando tú conoces a una persona, Sí. inicias una amistad con ella, o cuando tú te vas a vivir a un piso de estudiantes y Vale. tienes que convivir con tus compañeras? ¿Qué les has explicado? ¿Qué les dices sobre...? Vale, ahora Y sí. si hay algo que se te complica un poco, ¿no? O se les Sí. complica a ellos, ¿no? Que entiendan. Puf. A ver, para empezar, de normal no lo suelo contar, a no ser que seamos muy amigos, y si lo cuento, como que tiendo a reducir los síntomas. Claro. Prefiero que, o sea, de normal digo, vale, tengo una enfermedad, no explico lo de, o sea, que veo menos de noche y que hay ciertas cosas que como que lo reduzco más de todo lo malo que es, lo pongo muy bonito la enfermedad. Entonces, ahí también tengo parte yo de culpa de decir, vale, me has dejado la puerta del microondas que está a nivel de mi cabeza abierta, pero si yo no te he avisado o te he dado a entender que mi enfermedad no da para tanto o no tiene tantos efectos secundarios, pues entiendo que te hayas dejado la puerta. Pero sí es verdad que si a la primera vez te comento esto necesito que lo cierres o que no me dejes así en medio, y ya a la quinta vez me lo sigue dejando en medio, es como, bueno, ¿yo qué hago en esta situación? No sé, esas cosas sí es verdad que he notado que puede llegar a sentarme mal, decir ya es que no sé qué hacer, pero eso, de normal, por ejemplo, cuando hace 2 años me fui a estudiar a Cádiz, mis compañeras se lo conté de primera para que ya se encontraran con el problema al principio, pero mayoritariamente conozco a la persona y si me apetece o ya veo que estoy más torpona de lo normal, digo, oye, mira, que tengo una enfermedad, conlleva esto y ya pues tómatelo como tengas que tomártelo. Vale, y para finalizar, ¿cuáles crees que son las principales causas y factores que se dan para un diagnóstico tardío? Bueno, a ver, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, influye de manera negativa. Claro, cuanto antes se tenga un diagnóstico lo más acertado posible, porque en enfermedades raras esto no es fácil. Pero bueno, antes se puede hacer el tratamiento de manera más acertada y, por supuesto, realizar más avances, aunque a veces son lentos, porque hay ciertas circunstancias que los avances dicen, mira, van a ser mínimos, y no puedes esperar que sean de otra manera, pero bueno, puede haberlo. Siempre es más reforzador saber que estás haciendo algo bueno para ti, el que ya tiene más conocimiento de su diagnóstico. Primero porque se tranquilizaría y quitaría ansiedad e incertidumbre. Y también porque para poder aceptar mejor la enfermedad, aceptar para avanzar, como ya tanto hemos ido repitiendo. Y como herramientas o habilidades, los psicólogos pues usamos los programas sobre todo de autocompasión, de compasión y compasión, y los de mindfulness, de saber vivir en el momento, aceptando lo que es con menos juicio. Y bueno, pues todo lo que los programas estos, fundamentalmente el de la autocompasión, ayuda a aliviar el sufrimiento, que cuanto una persona más se responsabilice de su cuidado y de su cuidado emocional, pues es una manera de aliviar el sufrimiento que pueda conllevar todo esto. Salud mental. Salud, claro. Uh-huh. Y ya un poco para terminar y cerrar, ¿vale? Respecto a lo que estabas diciendo, es que el diagnóstico es muy importante cuando se da y que no sea tardío, porque yo, por ejemplo, hablando ya de experiencia personal en mi caso, aunque estemos en el primer mundo, un país desarrollado, ciencia avanzada, investigación, etc., por ejemplo, sintieron que yo tenía la enfermedad, se me detectó
cuando tenía 9 años, pero no se me diagnosticó hasta los 11. Estuve 2 años de pruebas, de no sé qué, porque como es tan poco común y que la tiene, por ejemplo, en mi caso, una de cada 100 personas, pues es muy difícil que te den un diagnóstico porque como es algo tan poco común, entonces hasta los propios sanitarios y médicos no están desenvueltos familiarizados en esta situación porque no suele venir muy poco frecuente. Y ya está, y ya como reflexión final y así, pues lo que esperamos con todo, nuestro podcast, que a la gente que lo escuche le sirva y visibilizar un poco y sensibilizar que las personas que tienen algún tipo de enfermedad rara, si no se ve a lo mejor físicamente, si es por dentro, por ejemplo en mi caso que es visual, o de la compi que también y de la otra compi, que no tenemos que llevar un cartel o una señal, y que al decírselo a lo mejor a las personas, que las personas que tienen una enfermedad, y si tú dices que tienes una enfermedad y que necesitas ayuda, que no pongan en duda tu testimonio ni lo que necesitas, porque no tenemos por qué engañar ni mentir, porque ¿quién va a querer decir por ahí tengo una enfermedad rara, necesito ayuda? Y ya está. Y si alguien quiere añadir algo. Yo iba a agradecer a Mari Carmen y a Isma por haber venido, y ya eso, daros paso por si queréis decir algo ya para finalizar. Bueno, yo me ha encantado lo que acaba de decir Mariam, me ha encantado. Gracias. Sí, me sumo totalmente a lo que ha dicho, de no solamente concienciar, sensibilizar. Y bueno, es que eso es fundamental, porque que la gente eso ayuda a tener una actitud pues más compasiva de toda la sociedad, más de comprensión, más humana, más sensible. Desde luego, sensibilizar. Me ha encantado, María. Sí, gracias. Una aportación muy bonita y vamos, lo ha clavado muy bien. Yo todo esto, en fin, para mí también ha sido un placer atenderos aquí, y bueno, pues ya está, pues cuando queráis en alguna otra ocasión, yo estaré encantada de subir allí a la facultad. Gracias. Muchas gracias.